La mala praxis en la contratación pública produce una pérdida de eficiencia de la economía por ausencia de tensión competitiva. Si la tensión competitiva, dicho así, parece que es que para ser eficiente hay que estar tensionados, no es tan dramático, simplemente hay que estar continuamente observando las habilidades propias y la del contrario para ser mejor. Claro, si no hay esa tensión en ofertar, no hay una eficiencia del sistema de contratación. El sistema de contratación, como todos sabemos, en su origen es la mejor satisfacción del interés general a través de un medio concreto que es el contrato público. Lo que se persigue no es generar inversión. Una mala lectura de algunos economistas pues piensa que la inversión pública es buena per se, porque se genera un flujo económico y todo ahí salen muchas cosas. Bien. Pero el contrato no persigue eso. El contrato público persigue satisfacer lo mejor posible el interés general que ha justificado el contrato. Para satisfacer mejor el interés general hay que buscar al mejor que pueda prestar el servicio. Y el mejor que pueda prestar el servicio, ese servicio concreto, pues puede ser mejor por precio o puede ser mejor por eficiencia. Si se busca el mejor precio, se acude a la subasta y se acabó. Pero si se están buscando otros parámetros de eficiencia, pues claro, hay que definir muy bien el contrato para no equivocarse. Claro, si no hay tensión competitiva, porque o bien desde la administración hay un vicio y el contrato sale mal desde el punto de vista de competencia, ojo, o bien desde el mercado hay una colusión, hay una puesta de acuerdo para no ser competitivos, el resultado final sigue siendo el mismo. El contrato no cumple bien el interés general, que es su finalidad, porque ni es el mejor el seleccionado ni el dinero público se gasta bien. Después tiene un inconveniente enorme. Si estuviéramos hablando del 0,2% del PIB o del 1% del PIB, bueno, podríamos asumir esos riesgos, pero con un 15%, que algo que genera la administración haga ineficientes a los operadores económicos, hace que ese mercado concreto de prestación de ese servicio, a la larga, sea ineficiente, no competitivo, no mejore, no pueda competir, por ejemplo, en el extranjero, porque se han mal acostumbrado en el mercado interior, entonces no está acostumbrado a competir en el extranjero. Entonces, todo eso, insisto, es la aportación que hace el derecho de competencia a la contratación pública. Esas reflexiones casi periféricas, que no son estrictamente de contrato, aunque por supuesto intentaré bajar más al concreto, pues son lo que quiero, como justificación de mi intervención, aportarles. ¿De qué forma pueden ayudar las entidades del sector público? Saben que viene ya una ley que se llama, la ley que reforma toda la ley 3092, todas esas cosas, ahora se llama del sector público. Ya por fin se evitan el nominalismo de Ockham en el derecho, por fin, después de 1000 años, en España, por fin vamos a llamar a las cosas por lo que son, no por cómo queremos ponerle de nombre, sino lo que son. Entonces, como ya el sector público no se identifica con administración pública, porque la administración pública es una parte cada vez más residual de toda la intervención pública, pues ya por fin la ley le llama ley del sector público, lo cual implicará pues, un cambio de uso. ¿Dónde trabajas tú? Pues yo trabajo en el sector público. Una cosa así etérea, que no se sabe lo que sea. Puede ser el ayuntamiento, la administración general del Estado o una empresa. Pero en fin, quizás sea lo más honesto para describirlo. Pero bien, ¿cómo puede contribuir todas las entidades que se consideran poder adjudicador a fomentar la competencia como finalidad de la mejora de la economía dentro del proceso de contratación pública? Pues, hombre, de una manera muy, muy obvia. En primer lugar, como toda administración, desde su propio procedimiento, es decir, viendo cómo funciona. El procedimiento de contratación tiene que estar en su diseño, en su desarrollo y posteriormente en la ejecución del contrato, tiene que estar pendiente de que no haya distorsiones en la competencia. Parece una perogrullada, pero hay que decirlo. ¿Dónde puede colaborar la administración pública? Diseñando buenos procedimientos de contratación.
diseñando buenos sistemas de adjudicación del contrato y diseñando controles adecuados de ejecución del contrato y de cumplimiento del contrato. Después veremos qué aporta el derecho de competencia como conceptos genéricos a esa idea. También, obviamente, ayudando a prevenir y combatir las actuaciones ilícitas de los otros. O sea, no solo mejorando internamente sus controles como administración o sector público, sino observando a la otra parte y evitando garantizarles o facilitarles la colusión. Y evitando, por supuesto, manipulaciones fraudulentas de ofertas, que se conoce en terminología anglosajona como bid rigging, es decir, evitando el bid rigging, las malas prácticas y la manipulación de las ofertas. Nosotros tenemos un derecho de contratación muy elaborado. Cuando se va a otros sitios, he tenido la ocasión de ir a Iberoamérica mucho a hablar de contratación, claro, y uno ve la legislación de contratación que ellos tienen. Lo que les extraña es que no haya un cártel montado ya, que lo hay. Pero bueno, con esas prácticas, de entrada, el órgano de contratación cita a todos a una sala, todos los oferentes posibles, los cita a una sala y le va preguntando a todos, y todos saben lo que le va preguntando el órgano. Con lo cual, claro, a la salida ya se han puesto de acuerdo, pues ya saben todos, tú dónde vas, tú hasta dónde llegas, mira, a mí por encima de 5 ni de coña. Claro, cuando se le dice, hombre, no os reunáis con ellos, con todos, reuniros uno con uno, pero no con todos a la vez, dice, ¿pero por qué? Si eso es por ser más transparente y más tal, sí, hombre, tú lo ves con la mejor intención, pero ellos no, ellos se están poniendo de acuerdo prácticamente en lo que se llama en el derecho de competencia el alineamiento involuntario o no directamente culpable, es decir, ellos ven por dónde van y se alinean en precio y se alinean en técnica, ya está. Si yo veo que nadie tiene una capacidad de dar el producto a menor precio, ¿por qué voy a bajar yo ese precio? Me sitúo involuntariamente, sin necesidad de haber hablado, me sitúo en 5. A lo mejor yo pensaba darlo en 4, pero veo que todos van a darlo en 5, digo, ¿para qué voy a darlo yo en 4? O si todos dicen tal cosa adicional, pues yo que pensaba dar 2 cosas más adicionales, no las doy. Hay unas praxis que nosotros ya tenemos muy abandonada, pero que cuando uno va allí y ve un sistema de contratación que empieza a funcionar, pues observa. En la primera fase, ad intra, celebración, diseño, desarrollo y ejecución de los contratos públicos, es decir, la parte que podríamos llamar más de derecho administrativo, dentro del proceso de contratación, la parte que es menos negocial y que es más procedimiento, más interno. Bueno, como sabemos, la finalidad del contrato, ya lo he dicho, obtener el mejor. La mecánica del contrato, la administración hace una invitatio ad offerendum, recibe ofertas y acepta ofertas. En ese proceso, la invitatio ad offerendum tiene que estar diseñada precisamente para que las ofertas sean lo mejor desde el punto de vista de la administración. ¿Qué es desde el punto de vista de la administración? La satisfacción mejor del interés general, y ahí ya se abre una llave y ponemos todo lo que queramos. Cuando se reciben las ofertas de los operadores del mercado, se observa si son buenas, malas, se van excluyendo, etcétera, y se acepta. Bien, esa sería la fase negocial. Desde el punto de vista de la fase de procedimiento, hay algunas técnicas que favorece o que permite la ley de contrato, el texto refundido, con todas las modificaciones que ha habido, y hay que buscar siempre las mayores alternativas y la menor restricción del mercado. Entonces, por ejemplo, como recomendaciones así genéricas, y sacadas también de informe de la Junta Consultiva, a lo mejor la primera decisión que hay que tomar es si se celebra o no un contrato, porque a lo mejor no hace falta celebrar un contrato. Ya veremos las tensiones que hay con algo que no es contrato y que se usa mucho, tipo convenio, tipo cosas así. Ahí ya veremos que también en esa decisión de celebrar un contrato o hacer un convenio hay algo que puede romper la neutralidad competitiva. Por tanto, no es solo una decisión que se debe adoptar desde el punto de vista de la oportunidad o conveniencia, sino también se debe calibrar por sus efectos en el mercado. A lo mejor es bueno para el mercado celebrar un contrato, o no. Por tanto, en paralelo
a los criterios de decisión propios del poder adjudicador, que en su momento pueda valorar la alternativa con criterio de derecho público, por generalizar mucho, hay que meter en paralelo la variable neutralidad o no. A lo mejor lo neutral es celebrar el contrato y lo no neutral puede ser hacer un convenio, o al contrario, lo neutral puede ser el convenio, no haya mercado, no haya operadores, no merece la pena. Y lo no neutral, en algunos casos, puede ser celebrar un contrato, por lo que sea, porque haya un solo operador y, por tanto, le estamos dando más capacidad de poder de mercado, ¿no? Si se ha decidido celebrarlo y, por tanto, ya hemos superado esa primera fase, no es intrascendente la selección del procedimiento. Desde el punto de vista del derecho de competencia, no es lo mismo optar por uno que por otro. No siempre el procedimiento abierto será mejor, cuidado, a lo mejor no. Pero, insisto, estamos hablando no de prohibiciones, sino de que se valore con arreglo al derecho de competencia también decisiones que se adoptan por otros criterios. Por supuesto, el desarrollo de los pliegos del contrato no es en absoluto neutral, en absoluto. Hay pliegos redactados para favorecer al incumbente y hay pliegos redactados para favorecer al entrante. Y la pregunta es, ¿cuál es mejor? Ninguno. El pliego tiene que ser neutral, tiene que saber qué pasa en ese mercado y tiene que no colaborar con tensión en ese mercado. Si en el mercado hay un incumbente, en la definición de una mala traducción del inglés, el operador establecido, el que ya está. Si hay un operador potente, pero que no genera tensiones o que no tiene lo que se llama en derecho de competencia poder de mercado, no distorsiona el mercado, el hecho de que sea un operador único no pasa nada. Se admite en el derecho de competencia el llamado monopolio natural. Es que no tiene sentido. Es que hay cosas que solamente puede hacer un operador. Entonces, obsesionarse con el pliego de contratos para echarlo tampoco es correcto, porque se parte de un mal análisis económico del mercado. Hay un debate formidable y en la presentación ha salido una de las criaturas que siempre está en el derecho de competencia, Telefónica. Telefónica es la única que está desarrollando la fibra óptica, porque tiene la capacidad económica para implantarla. Si abrimos tanto el mercado de fibra óptica que a Telefónica no le interesa invertir en fibra óptica, es decir, si le decimos a Pepefon, operador de móviles virtuales, que vaya por la fibra óptica de Telefónica y le decimos a Telefónica tienes que dejarlo entrar sin cobrarle peaje y sin hacer un margin squeeze, un estrechamiento de margen en el tramo mayorista para hacerlo imposible en el minorista, ¿qué va a hacer Telefónica? Esa decisión parece muy pro mercado, muy pro competencia. ¿Qué hace Telefónica? No desarrolla fibra óptica. ¿Para qué se va a gastar un dineral en meter la fibra óptica si al final va a entrar un operador virtual que se mete por ahí y presta el servicio? Entonces, cuando se toman decisiones para favorecer el mercado, desde el punto de vista del poder adjudicador, lo primero que hay que hacer es un análisis del mercado, porque a lo mejor la decisión que se está adoptando aparentemente es pro mercado y al final no. Por tanto, el diseño del pliego tiene que ser neutral y para ser neutral, primero, tiene que conocer muy bien el mercado. De análisis económico, de la descripción del mercado, el relevante, el mercado territorial, etc. ¿Esto puede parecer una carga insoportable para los redactores del pliego? No. Los análisis de mercado están hechos casi siempre. Simplemente hay que ir a las fuentes donde se analizan. Es difícil no encontrar literatura económica sobre definiciones de mercados y análisis de mercado. Siempre hay alguien que ha escrito algo, siempre. Por tanto, es simplemente ilustrarse mejor de cara a la redacción del pliego. Durante el desarrollo del procedimiento de licitación también hay conductas que la Administración puede y debe hacer para buscar esa neutralidad competitiva que es la estación término, ¿no? Y como ya dije antes, también la fase de ejecución. ¿Cómo pueden resultar restrictiva o cuándo puede resultar restrictiva la competencia en la primera fase, la elección? Todos sabemos que tenemos muchas opciones como poder adjudicador, tenemos los convenios, tenemos los medios propios. El convenio, por supuesto, dejando aparte los convenios estrictamente públicos. Es decir, el convenio entre administraciones, eso no vamos a hablar.
es de interpretación restrictiva, porque la ley de contratación lo dice así. Cuando no sea una administración hay que tener mucho cuidado y es una interpretación restrictiva, porque solo están permitidos para ese ámbito concreto que ahí se dice. En casos dudosos, y solo desde el punto de vista del derecho de competencia, que es lo que yo estoy diciendo, no debe optarse por el convenio. El convenio, por definición, no genera efectos positivos en competencia. Por definición. Insisto, después, viendo el mercado, habrá que ver qué efecto produce en concreto en ese mercado el convenio. Pero así, como en carácter general, no gusta. La existencia de un convenio no es un buen indicio. Entre otras cosas, porque para celebrar un convenio debe de existir una identidad absoluta de posiciones y de contraprestaciones. Por tanto, en la medida en que no haya esa simetría absoluta, puede pensarse que el convenio está encubriendo una ayuda pública o un cierre de mercado, si se hace con una parte que no es una administración pública estricta. Ya empieza uno a sospechar. Ayudas públicas, que no voy a hablar de ellas, por supuesto, es la otra pata del derecho de competencia. El derecho de competencia tiene prácticas anticompetitivas, conductas prohibidas por la ley de defensa de la competencia, concentraciones y adquisiciones de empresas, que eso felizmente no vamos a hablar, porque eso sería un rollo económico de mucho cuidado. Después, promoción de competencia, donde se metería el control de la contratación, entre otras, y ayudas públicas. Ayudas públicas están tan perseguidas como la neutralidad competitiva en temas de contratos. O sea, es una obsesión, sobre todo de Europa, de la Comisión Europea. Entonces, todo lo que huela a una ayuda pública encubierta levanta sospechas sobre práctica anticompetitiva. Medios propios, dejar indicado simplemente que se están restringiendo mucho y no se entiende mucho la proliferación de medios propios en España. Y después pondré un gráfico significativo. En la crisis económica han proliferado la creación de medios propios. O sea, justo lo contrario a lo que hubiera dicho Keynes si hubiera estado por aquí. O sea, se ha estimulado la economía en recesión creando medios propios. Es decir, metiendo dinero público a empresas públicas. Todo lo contrario a lo que los clásicos de la economía, seguidores de Keynes, hubieran recomendado. Y se hace precisamente en época de crisis. ¿Qué hay que hacer? Pues valorar siempre el mercado, analizar el mercado, ver los operadores en el mercado y ver las necesidades que hay. Para elegir entre contrato, convenio o medio propio. Hay que hacer un análisis de mercado para respetar esa neutralidad. Una vez decidida la celebración del contrato, es decir, se ha optado por el contrato, se desecha el medio propio y el convenio, los órganos de contratación tienen un abanico de posibilidades enormes. Siempre tienen que optar con carácter general por el procedimiento, sea como cual sea o se llame como se llame, más favorecedor de la concurrencia. La concurrencia implica igualdad de oportunidades entre licitadores. Por tanto, dicho así, el procedimiento abierto obviamente es el que en principio genera todo tipo de parabienes por parte de las autoridades de competencia. Eso no quiere decir que si se utiliza otro procedimiento ya haya una sospecha. Lo que sí hay que decir entonces es que cuando se selecciona otro procedimiento hay que hacer un análisis del porqué, una justificación del porqué, teniendo en cuenta el derecho de competencia. Aquí voy a hacer un excurso. Cuando la autoridad de competencia empezó a utilizar la legitimación activa en los procesos contenciosos administrativos y se impugnaban decisiones administrativas, la contestación que siempre hacía la administración demandada era: nosotros nos hemos sometido a la legislación aplicable. Y citaba toda la legislación que podíamos llamar de derecho público, bases de régimen local, contratación, todas. Y nunca citaban la ley 15/2007. Y claro, la contestación que daba el abogado del Estado, que defendía los intereses de la Comisión Nacional de la Competencia, era: hombre, y yo también estoy invocando legislación aplicable. La ley de defensa de la competencia también es aplicable a la administración del Estado, a la administración demandada, a la autonómica, a la local. Es decir, el bloque de legalidad a la que se somete toda administración pública, 103 de la Constitución, no es solo la legislación sectorial aplicable por razón de la materia, es toda la ley. Y entre toda la ley, una ley más, como el Código Civil en su caso, es la legislación de competencia.
Por tanto, no es una excentricidad que en una decisión motivada sobre la elección de un tipo de contrato u otro, pues se diga. Y desde el punto de vista de la práctica del mejor derecho de competencia, se escoge tal. No es ninguna excentricidad. ¿No? Nadie va a señalar al funcionario, este está en un curso y se lo han dicho y lo ha puesto aquí. No, es una reflexión que cualquiera puede hacer diciendo, hombre, yo valoro toda la legislación aplicable. En el procedimiento restringido, ya sabemos lo que significa, lo que es, cuando se utilice, y aunque la esencia del mismo es limitar el número de licitadores, por tanto ya de entrada parece que es contrario, no por eso es malo, cuidado. La limitación se tiene que situar, o mejor dicho, no tiene que situarse automáticamente en un mínimo de empresas o en una práctica que condicione la no entrada de otra empresa. Sí, tiene que optarse, y teniendo mucho cuidado, en no favorecer a los incumbentes en la selección. En el negociado, que también en principio pues, podría parecer que no es el más adecuado para garantizar la máxima competencia, la regla correcta sería que la Administración se pusiera directamente en contacto con candidatos que cumplan todos los requisitos de capacidad, solvencia, etcétera, y que en la fase de negociación no dejara entrever ningún tipo de cierre de mercado, no consintiera que en esa negociación previa hubiera un cierre de mercado. Por supuesto, como ya sabemos de sobra, es un procedimiento extraordinario, causas tasadas, etcétera. ¿Dónde puede haber humo de práctica anticompetitiva en el negociado? Pues cuando haya habido una licitación desierta. Es un humo de mal derecho. O sea, una licitación desierta siempre implica algo. Vamos, implica una colusión. Pero como no se puede probar, porque eso es muy difícil de probar, salvo correo electrónico, inspecciones, cosas así, pues claro, la licitación desierta como única justificación del negociado huele mal. Hay unas prácticas que la CNC recomendaría. Es decir, cuando exista tiempo suficiente para instrumentar esa opción de la licitación, sin riesgo de que los requisitos del plazo en sus distintos trámites dificulten la normal ejecución del presupuesto. Por ejemplo, en contratos, en lo que la solvencia técnica y profesional se ha de acreditar mediante la clasificación de contratistas. La ley permite que puedan dispersarse del requisito de aportar clasificación cuando a la licitación original no hayan concurrido licitadores. Es decir, hay que ver muy bien qué pasó para que la licitación fuera desierta. Entonces ya sí se puede ir con más tranquilidad. Por supuesto, cuando haya una circunstancia sobrevenida real, no la formal, no el argumento. Todos sabemos que se utiliza esta invocación, pero en la mayoría de los casos las circunstancias sobrevenidas son perfectamente previsibles. Por tanto, no puede ser esa, la invocación formal, la causa para optar por esta modalidad. En todo caso, se recomendaba, para evitar distorsiones, que tras la elección inicial de candidatos, se ha de admitir la participación en el procedimiento a empresas que, sin haber sido invitadas a hacerlo, lo soliciten después, para que no parezca que ha habido un reparto. Si alguien aparece después, hay que admitirlo, porque entre otras cosas puede reventar el trato. Si ha habido un pacto de precios y aparece uno, ese uno es capaz de reventar el acuerdo. Por tanto, viene bien admitirlo. También sería recomendable que distintas administraciones desarrollaran protocolos de funcionamiento que identifiquen criterios utilizados para la selección de candidatos. La información previa y la transparencia, que son criterios que todo el mundo invoca, es por donde se nutren de información los que después hacen los acuerdos. Entonces, en simetría también tiene que haber una información entre administraciones, porque si no, la parte débil es la administración. Los otros sí están perfectamente informados de lo que están haciendo todas las administraciones contratantes. Lo lógico para contrarrestar es que las contratantes también se transmitan información. En dichos protocolos, por supuesto, la idea es asegurar la igualdad de trato entre todos los licitadores que negocian con las administraciones, y que además esos protocolos deberían desarrollarse tanto el procedimiento de negociación, es decir, establecer unas pautas, como el momento exacto en que se va a llevar a cabo. El diálogo competitivo, también otro procedimiento extraordinario, como ya sabemos, solo debe de estar en contratos complejos por razones tecnológicas. La justificación del diálogo competitivo la da el tipo de contrato, por tanto la da el mercado, la da el análisis del mercado.
para favorecer la competencia en este tipo de procedimiento, se debe ser flexible con el número de empresas invitadas. Hay una tesis que todo el mundo maneja y es como el gran concepto del derecho de competencia, que es la captura del regulador. Es como una especie de obsesión. La captura es muy sutil. De pronto aparece un artículo sesudísimo en una empresa, en una revista especializada, donde más o menos te dice cuál es la mejor doctrina sobre algo que, por supuesto, afecta al ejercicio de la función. De pronto hay una línea, hay 4 seminarios seguidos sobre lo mismo. Entonces, hay muchas capturas. Las capturas muchas veces son intelectuales. Simplemente se mandan mensajes objetivos para que después el que toma la decisión, que ha leído todo eso, pues parece que le sale de suyo esa decisión, y es una decisión inducida, por supuesto. Nadie viene ya en un mundo moderno y relativamente culto a presionarte directamente a que hagan nada. Las presiones son muy sutiles. Entonces, claro, la captura del regulador como concepto en el diálogo competitivo, vamos, como la parte administrativa no tenga un conocimiento exacto del objeto del contrato y del tipo de mercado, es que le cuenta una milonga y se la cree. No, esto es imposible, los estándares técnicos son... No, imposible. Posible, pero claro, el que está al otro lado de tomar la decisión no conoce el mercado. Bueno, la tramitación de urgencia no voy a insistir mucho, porque eso es de perogrullo. Es urgente lo que es urgente, no lo que nosotros hacemos que sea urgente. Es decir, me tiro 3 años sin hacer una obra y de golpe es urgente. Hombre, te das 3 años para el reasfaltado de las inundaciones del 2012, y ahora es urgente. Entonces, la urgencia, eso ya está muy visto. Yo no voy a gastar mucho tiempo en eso, sobre todo con ustedes que conocen perfectamente los trucos. Es urgente de hoy para mañana. Pero fomentar la urgencia por la desidia previa es una ilegalidad, ¿no? Bueno, también, por supuesto, desde el punto de vista de derecho de competencia hay unas sesudas reflexiones sobre el concepto de urgencia, pero eso no añade nada a lo que ya sabemos. Los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de contratación. Como todo, tiene sus modas y de golpe se pone de moda la plataforma general de contratación tal. Bueno, la panacea. Bien, tiene su parte buena, por supuesto, pero tiene un cierre de mercado brutal. Parte buena, eficiencia de costes, eficiencia de tal, obtención de precios, todo perfecto. El que se queda con el contrato es el incumbente y cierra el mercado. Todo lo que son beneficios para la administración, que motiva perfectamente, puede transformarse en la captura del regulador que yo antes decía. Cuando se utilicen los acuerdos marcos, ¿qué se recomienda? Que se debe realizar un ejercicio exigente de justificación de los siguientes elementos. Las razones por las que se recurre a este procedimiento. El plazo de duración del acuerdo, para no cerrar. Si hay algo que en contratación pública es sinónimo de cierre de mercado, es plazo largo. Contrato con plazo largo y prórroga automáticas, mala cosa. Eso es cierre de mercado. Por tanto, la duración del acuerdo es básica. Con la justificación me estoy refiriendo. La eventual ampliación de la duración máxima tiene que estar muy motivada, porque si no estamos favoreciendo al que ya está en la adjudicación. Cuando la totalidad o parte del objeto contractual de un acuerdo marco quede desierto, malo. O si la celebración del acuerdo marco resultase un número excesivamente reducido de empresas incluidas en el mismo, puede resultar conveniente seleccionar otro tipo de procedimiento que reúna la garantía suficiente de concurrencia y publicidad. Es decir, no vaya a ser que por ir en busca de unas mejoras estamos generando unos déficits por otro sitio. El acuerdo marco puede ser magnífico desde el punto de vista de costes de la administración, pero a lo mejor estamos vendiendo barato hoy, pero siendo cautivos de por vida, porque hemos cerrado el mercado y los que podían competir desaparecen. Y cuando queramos volver al mercado, no va a haber. El plazo de vigencia de los contratos debe tenerse en cuenta que un plazo generoso, con carácter general, supone extender de facto efectos de dicho acuerdo por un periodo de tiempo que puede superar ampliamente la vigencia inicial. Eso en el sector privado se sabe perfectamente. Ningún proveedor se somete a un solo comprador, porque le da un poder de mercado enorme. Si el proveedor sistemáticamente vende la totalidad de su producción a un solo comprador, el precio lo acaba poniendo al final el comprador.
y la capacidad de negociación del proveedor se ve limitada a medida que cierra sus fuentes de adquisición posible. Su dependencia es casi su debilidad. El gran contrato que algunos empresarios dicen, por fin, la empresa fulanita me compra a mí toda la producción. Malo. O sea, en 3 años estás muerto, porque en 3 años te impone el precio. Primera vez lo pondrás con tu precio, la segunda vez lo pondrás con el que ellos te digan, y cuando ya no tengas posibilidad de venta en ningún otro sitio, te pondrá el precio que te dé la gana. El tema del cártel de la leche, que se ha desmontado ahora últimamente, que iniciamos la investigación en mi época, es eso. Es el poder de compra que tiene Lactalis, por ejemplo, una multinacional enorme. Todos los ganaderos, cuando empezaron a vender a Lactalis, se consideraron fantásticos, una renta. Tengo mi producción vendida a Lactalis. Es el gran sueño del español medio, ser rentista. El ganadero, que tenía que buscarse a los compradores todos los días, se vio agraciado por un contrato a largo plazo de un comprador solvente. El cártel de la leche ha implicado que se está vendiendo la leche por debajo del precio de compra. Por tanto, se está hundiendo el precio de la leche. Y han sido cautivos de ese comprador que apareció como una especie de salvación. Sobre cárteles y perversiones, si quieren, pueden preguntar lo que quieran, porque he aprendido todas las maldades de la economía en 2 años. Y cómo funcionan las cosas, que uno a veces no se entera muy bien hasta que no se mete a estudiarlas.